Gloria al Señor. Buenas noches. Que el Señor les bendiga. Como bien ha dicho nuestro hermano y amigo Manuel, soy el hermano Francisco, de aquí de Extremadura, miembro de lo que es del cuerpo ministerial de la Iglesia Evangélica Filadelfia. Y a todas las personas en todas las partes de lo que es Andalucía, de España, de Europa y de todas las partes del mundo que nos estén lo que es viendo, a todos le mandamos un saludo fraternal en Cristo Jesús. También agradecer a nuestro hermano Manuel que haya tenido de nuevo lo que es el detalle de poderme invitar y compartir con ustedes la palabra del Señor. Saludar lo que es a toda Andalucía entera, a toda España y a todas las partes del mundo que nos están viendo, y muy en especial saludar a la iglesia de Pinos Puente, que para mí tiene lo que es una importancia suma. Desde el año 86 que le llevé el Evangelio, siendo yo pastor de Granada, le llevé el Evangelio, y la primera vez, o yo o otros hermanos a lo mejor predicaron antes, la primera vez que yo llevé lo que es el Evangelio a Pinos Puente fue en la casa de nuestro hermano Mochilón. Un poquito más tarde entró nuestro hermano Lalo, que era mi candidato, y con él se hizo la obra tan preciosa y tan hermosa de que se ha hecho lo que es el Pino. Yo quisiera lo que es orar unos momentos al Señor y luego compartir con ustedes un tema crucial y un tema que creo yo que es importantísimo por lo que son por los movimientos y doctrinas que está apareciendo últimamente a nivel mundial de acerca de lo que es la gracia, que hay lo que es un movimiento, un grupo, una denominación llamado los cristianos mesiánicos, que niegan rotundamente la gracia, sino que ellos dicen de que la Iglesia es el seguimiento de lo que es de la ley y de Israel. Hace lo que es un paralelismo de lo que es la antigua ley, los preceptos de la ley, y ellos creen que hoy sigue vigente lo que son el pacto mosaico, el pacto sinaítico, y que ellos dicen que la Iglesia no tiene razón de existir y que la gracia no existe como tal, sino que se tiene que seguir guardando los preceptos de la ley y las ordenanzas escritas en el pacto mosaico. Por lo tanto, yo oro lo que es un momento al Señor, siguiendo la pauta que a nivel mundial hay por todos los lados. Bendición para todas las naciones de lo que es de esta pandemia tan fuerte que estamos sufriendo y con unas consecuencias tan nefastas y tan dolorosas que a nivel mundial la humanidad entera está lo que es sufriendo. Por unos momentos y luego comparto con ustedes la palabra del Señor. A ti, Señor Dios de los cielos, te damos muchas gracias por estar aquí. Gracias, oh Dios, por poder adorarte. Gracias por poder bendecirte. Y gracias, oh Dios, por este medio tan precioso que nos has otorgado a través de nuestro hermano Manuel para poder predicar, Señor, desde este lugar y proclamar a los cuatro vientos que tú eres Dios. Proclamar a los cuatro vientos, Señor, que te damos muchísimas gracias por haberte conocido. Decirte, oh Dios, que muchísimas gracias por ese sacrificio de Cristo en la cruz, por el cual, Señor, hemos sido aceptos ante ti, por lo tanto, hemos tenido acceso a la salvación en Cristo y mediante el derramamiento de su sangre. Gracias. Gracias te damos por ese don inefable en Cristo, que nuestro hermano Pablo, considerado lo que era un gran teólogo de todos los tiempos, teniendo lo que era un pico de oro capaz de poder callar
a todos aquellos representantes romanos y aún a los mismos mandatarios hebreos, pero que cuando llegó el momento de hablar del proyecto de la redención, le faltó palabra. Aquel hombre por el cual Dios le había otorgado el 90% de toda la constitución bíblica doctrinal, considerado uno de los grandes teólogos que jamás ha existido sobre esta tierra, pero cuando se asomó a ese proyecto de redención, cuando vio lo que era ese gran proyecto, solamente dijo aquellas palabras tan preciosas: a Dios damos gracias por su don inefable. Gracias que aunque tuviésemos vida y pudiésemos vivir miles de años y miles de años pudiésemos estar escudriñando tus escrituras, jamás podríamos entender, Señor, ese proyecto de redención que tú tenías preparado para con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias, gracias por ese don inefable. Padre, yo quiero seguir haciendo lo que tantos millones de personas estamos haciendo, que tú sanes a los enfermos, que tengas misericordia de todas aquellas personas enfermas. Nosotros creemos que el capítulo 53 del libro de Isaías sigue vigente. No ha terminado para los hebreos. El capítulo 53 no existe, es una fábula, pero para nosotros es donde está lo que es programado, desarrollado y anunciando el sacrificio de tu Hijo en la cruz, y no solamente el sacrificio, sino los beneficios de dicho sacrificio. Y es ahí que dice en el capítulo 53, y por tus llagas todos nosotros ya hemos sido sanados. Ese ya pertenece lo que es, según la gramática, al verbo presente. Ese ya que hace 2700 años que fue dado, pero pertenece lo que es al verbo presente, y por lo tanto esas llagas siguen sanando, siguen curando, se han rehabilitando. Padre, en el nombre de Cristo te ruego que todos los enfermos sean sanados mediante, Señor, tus llagas maravillosas y preciosas. Padre, seguimos rogándote de que tú sigas siendo la providencia de tu creación. Nosotros hemos entendido que el sol, que la luna, que las estrellas, todo aquello que nos rodea, los alimentos, el aire, el agua, la lluvia, no es otra cosa, sino la providencia que tú has establecido, Señor, para que tu creación pueda ser sostenida. Creo, Señor, en tu providencia, de que la ciencia médica es providencia tuya, Padre. Te ruego que esa vacuna o esas vacunas que están saliendo salgan cuanto antes. Pedimos, oh Dios, de que esos antídotos y que salgan, oh Dios, esas vacunas para que nuestro sistema inmunológico pueda ser fortalecido, Señor, y pueda lo que es el planeta Tierra volver lo que es a una vida normal como antes teníamos. Quiero adorarte, quiero exalzarte, quiero venerarte, y ante todas las cosas creemos en el capítulo 24 del libro de los Salmos. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Los poderes políticos, los poderes fácticos, los propulsores del nuevo orden mundial, esos poderes intermediarios económicos piensan de que este mundo es suyo y que pueden hacer lo que quieran, pero están equivocados. Este mundo es tuyo, y todo lo que hay en esta tierra es tuyo. Llegará un día, Señor, cuando venga lo que es ese reino milenial de ese gobierno tuyo aquí en la tierra, que todos los reyes de la tierra, como dice en el capítulo 1, versículo, Señor, capítulo 1 del libro Apocalipsis, y todos los poderosos lamentarán y todas las tribus lamentarán. Padre, en el nombre de Cristo, guarda tu pueblo, guarda tu iglesia y guarda tu creación. Recibe la gloria y la honra y la alabanza que para tu nombre te damos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bien, pues yo quisiera, como antes les he dicho,
compartir con todos ustedes lo que son los 6 pactos bíblicos y los 2 teológicos. Creo que no nos va a dar tiempo de hablar de todos los pactos, que yo no tendría fuerza para darle todos los pactos, y ustedes tampoco me aguantarían. Yo le doy libertad plena a nuestro hermano Manuel, que cuando él considere oportuno que me corte, pues que me corte y que no pasa nada. Yo no tengo problema por eso. Pero yo quisiera hablarle de los 6 pactos bíblicos, o por lo menos hacerles referencia, y los 2 teológicos. Los 6 pactos bíblicos son el pacto adámico, el pacto que Dios hizo con Adán; el pacto noémico, el pacto que hizo Dios con Noé; el pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham; pacto mosaico o sinaítico, el pacto que Dios hizo con Moisés. Está lo que es el pacto davídico, el pacto que hizo Dios con David, y está lo que es el nuevo pacto o el pacto de gracia. Quiero decirles que este es el mayor de todos los pactos que Dios ha hecho, el pacto de la gracia. Y luego hay 2 pactos teológicos, que es el pacto de redención hecho en la eternidad, teológico, no bíblico, teológico, ¿verdad? Es el estudio de lo que está escrito, y a través de la ciencia que estudia lo que es los textos bíblicos, se deduce lo que son 2 pactos, el pacto de redención y el pacto de obras en la gracia. Pero yo quisiera en este día, ¿verdad?, hablarles solamente del pacto de gracia, y como antes he dicho, ¿verdad?, quiero hacer mucho énfasis en este pacto de la gracia, porque creo que en estos tiempos que estamos viviendo, como antes he dicho, están saliendo muchísimos movimientos que no es nuevo, que estos movimientos, ¿verdad?, ya existían en los primeros tiempos de la Iglesia primitiva. Recuerden ustedes en el capítulo 15 del libro de lo que son de los Hechos de los Hebreos, cuando hubo un gran problema del creyente judío convertido y del gentil convertido. Los gentiles se convirtieron conforme sus leyes y su cultura, con todo lo que tenían de lo que era de todas sus tradiciones de cultura, formas de vivir y sus éticas morales que ellos tenían. Se convirtieron en el Evangelio. Y los hebreos se convirtieron al Evangelio, pero se convirtieron, pero ellos seguían manteniendo los preceptos del pacto mosaico. Y saben ustedes que en el capítulo 15 al 19 hay un desarrollo de un gran problema de la iglesia primitiva, que los judíos decían, el cristiano judío convertido decía que los gentiles tenían que guardar los preceptos de la ley, entre ellos muchísimos en el tema alimentario, ¿verdad?, y también en el día de reposo. Aquello trajo lo que era, hermanos míos, el gran problema de lo que era de la iglesia primitiva, de que querían los judíos ortodoxos convertidos, querían de que la iglesia fuese absorbida, lo que es, hermanos míos, en el antiguo pacto, porque ellos no entendían el nuevo pacto o el pacto de la gracia. De tal forma de que hubo muchísimas conversaciones profundas, y aún el apóstol Pablo, si ustedes lo leen, empezó a hablar diciendo de cómo Dios se había movido en medio de los gentiles. ¿Cuál era el motivo? El motivo de que Pablo dijera de cómo Dios se había movido en medio de los gentiles con señales, maravillas y prodigios, les quería dar a entender que la cultura, la forma de vivir, los preceptos y las leyes humanas que los gentiles vivían en ella, no había sido motivo para que la gracia de Dios se manifestara en ello, pero que al mismo tiempo tenían lo que era que incluirse lo que era en la nueva gracia y en el nuevo nacimiento. Pero nuestro hermano Pablo hace lo que es una disertación para hacerles ver
que la cultura y las formas de vivir de los gentiles no fue motivo lo que era para que Dios no se manifestara, porque se cumplió el capítulo 22, versículo 18 del libro de Génesis, aquella promesa tan preciosa que el Señor le dio lo que era Abraham. Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese era la confirmación, hermanos míos, del pacto de gracia. Por lo tanto, hago lo que es mucho énfasis en este tema, porque últimamente está saliendo unas doctrinas de que Cristo es un profeta más, como Elías, como Jeremías, como Ezequiel, como Zacarías, y que la gracia no tiene por qué motivo de existencia, sino que seguimos estando lo que es en la ley. Ellos no han entendido que el pacto mosaico o sinaítico ha terminado y que dentro del primer pacto estaba lo que era el anuncio de Dios del nuevo pacto. Por lo tanto, yo le quiero hablar de lo que son de 5 puntos. De estos 5 puntos, ¿verdad? Va a estar lo que es, les voy a hablar de lo que es de la columna vertebral de lo que es, hermanos míos, del pacto de gracia. En Isaías capítulo 6, versículo 8, dice la Biblia: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y pregunta, ¿quién irá por nosotros? Y hubo una voz que dijo, entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Quiero decirle de que este pacto de redención o el pacto de la gracia fue concebido desde la eternidad. Saben ustedes que Isaías capítulo 6 y 8 tenemos que entender que este pacto, este concilio divino fue hecho en lo que era en el estado que Dios estaba como Dios inconocible. Antes que nada Dios creara, de que Dios no había creado nada, pero ahí el Señor empezó lo que era a programar el pacto de redención para la humanidad que no había creado, pero que en su omnisciencia y en su omnipresencia vio y contempló miles o millones de años después lo que el fin de lo que era de su creación y por lo tanto puso solución. De tal forma de que el autor de los Hebreos nos dice que todas sus obras están terminadas desde antes de la fundación del mundo. No solamente que las creó sin haber creado, sino que descansó sin haberlas creado. O sea, de que todas las obras de Dios están creadas y programadas desde antes de la creación del mundo. Y nuestro hermano Isaías, o Dios en Isaías, nos revela el concilio divino y el pacto de gracia y el pacto de redención que Dios tenía preparado, lo que era para toda la humanidad. Por lo tanto, este fue, hermanos míos, un pacto hecho en el estado de lo que era el estado del Dios inconocible. Saben ustedes que hay 3 conductos para poder llegar a conocer lo que es a Dios. A Dios lo podemos conocer a través de los atributos. Los atributos nos revelan y nos dan a conocer lo que es la naturaleza de Dios. Los nombres de Dios nos dan a entender lo que es su personalidad y los atributos morales, hermanos míos, están lo que es manifestado, lo que es, hermanos míos, a través del Espíritu Santo, y los atributos morales comunicables que Dios comunicó en el ser humano, podemos conocerlo y sobre todo podemos conocer la omnipotencia y ese Dios invisible se hizo visible a través de su creación. Por lo tanto, a Dios podemos conocerlo a través de los atributos que nos hablan de su naturaleza, sus nombres nos hablan de lo que son, hermanos míos, su personalidad y de sus atributos comunicables, y la creación que usted ve y que yo veo y que contemplamos nos da a entender que ese Dios invisible se hace lo que es, hermanos míos, visible. Y en ese estado de eternidad en el cual Dios estaba, programó lo que era el pacto de lo que era de redención o el pacto de gracia. Pero el Señor no solamente que nos da a entender de que ese pacto fue concebido y que fue hecho en la eternidad, sino que también el Señor en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, lo escrituró, ¿de acuerdo? Y es ahí
cuando 1700 años antes de Cristo, Moisés escribió lo que era, hermanos míos, escribió lo que era los 5 libros del Pentateuco, y ahí nos revela en los principios de cómo Dios, hermanos míos, a través de la revelación visual o personal y a través del Espíritu Santo en Moisés, el origen de todas las cosas. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios anuncia lo que es el pacto, y a este pacto ya se le llama el pacto de gracia escriturado. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, de que el Señor ya estaba anunciando de lo que era de la redención de Cristo a través de la raza humana caída, y lo que es, hermanos míos, la inducción satánica, lo que es en Adán. El Señor daba lo que era la solución, y el Señor anunciaba de lo que era de esa lucha permanente hasta que el hombre volviese a cobrar la imagen y la semejanza de Dios que el pecado le robó. En Génesis capítulo 22, versículo 18, este ya es, hermanos míos, sigue siendo lo que es el pacto confirmado, y el mismo Dios ya confirma el pacto de la gracia, ¿de acuerdo? Se lo confirma a Abraham. Saben ustedes que Abraham, el Señor le dio lo que era promesas para Israel, y entre ellas la permanencia de Israel en la tierra. Esa es para Israel, ¿verdad? Toda la planta que pisare, toda tierra que pisar la planta de tus pies, te la daré a ti, a tu descendencia perpetuamente y para siempre. Quiero decirles que desde el Génesis capítulo 22, lo que es a capítulo 22 y capítulo 12, cuando Dios habla de lo que era de las promesas de Dios para Abraham, han pasado 4000 años, ¿de acuerdo? Y esos 4000 años es un pacto para Israel. Israel sigue estando y habitando después de 4000 años en el lugar donde los pies de Abraham pisaron. Dios es un Dios de eternidad a eternidad. Pero en el capítulo 22, versículo 18, no es un pacto estrictamente para Israel, sino que es un pacto para todas las naciones, o sea, una bendición, lo que es para todas las naciones. Y nos dice la Biblia en el Génesis capítulo 22, versículo 18, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Este pacto escriturado ya es confirmado por Dios, ¿de acuerdo? Y noten ustedes de que el pacto de la gracia se le llama lo que es pacto incondicional. Y usted me dirá, ¿qué es un pacto incondicional? Está el pacto condicional, como es el pacto mosaico y el pacto, hermanos míos, lo que es el pacto adámico, de que ese pacto estaba condicionado que las dos partes fuesen fieles a ese pacto, pero si alguna de las dos partes fallara o errara o no cumpliera los acuerdos escritos, ese pacto quedaba anulado. Por lo tanto, el pacto adámico quedó anulado por el pecado de Adán, y también el pacto mosaico quedó anulado, hermanos míos, por lo que es por el pecado y la desobediencia de Israel. Pero este pacto no es un pacto condicional, sino es incondicional. No es un pacto que Dios hace con el hombre exigiendo un cumplimiento al ser humano, sino es Dios que lo hace independientemente que el hombre cumpla o no cumpla, pero que el Señor da lo que es un pacto incondicional. Por lo tanto, en Juan capítulo 19, versículo 30, este pacto es consumado, ¿de acuerdo? Este paso es consumado, y dice la Biblia, capítulo 19 del libro de Juan, versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Saben ustedes que la palabra consumado es, terminado es, acabado es, finalizado es. O sea, que ese pacto que empezó en el capítulo 6, versículo 8, de lo que es, hermanos míos, de Génesis, perdón, de Isaías, que nos habla de ese pacto hecho en la eternidad, en el capítulo 19, versículo 30, en la consumación, cuando Cristo murió y expió todos nuestros pecados con su sacrificio,
Jesús dijo, consumado es, terminado es y acabado es. Ese era, hermanos míos, el pacto de la gracia que el Señor había, lo que era hecho, y fue ahí consumado. Pero vemos que ese pacto no solamente fue consumado, sino que en el capítulo 3, versículo 16 del libro de Juan, ¿verdad? Ese pacto fue ofrecido a todos los seres humanos. El pacto de la gracia fue ofrecido y sigue vigente, ¿de acuerdo? A todos los seres humanos. Y ese pacto ofrecido a todos los seres humanos, a todas las naciones, tenemos que conectar 3:16 de Juan con el capítulo 22, versículo 18 del libro de Génesis, cuando dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿de acuerdo? Y en Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice la Biblia que de tal manera amó al mundo, el mundo está lleno de naciones, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En estos 5 puntos, ¿verdad? Yo a ustedes le he hablado de lo que es de la columna vertebral, de lo que es, hermanos míos, del pacto de gracia. Pero yo quisiera leer con todos ustedes lo que es capítulo 31 del libro, de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Ahí está, cuando el Señor nos habla de que Dios traería lo que era un nuevo pacto, ¿de acuerdo? Un nuevo pacto. Capítulo 31 del libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 en adelante. Dice la Biblia, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el pacto mosaico sinaítico, el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mis leyes en su mente y las escribiré, y en su corazón, las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No enseñarán más a ninguno, no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Por lo tanto, hermanos míos, ahí tenemos lo que es, hermanos míos, tenemos lo que es el nuevo pacto anunciado. Era un nuevo pacto. Ese pacto mosaico fue invalidado por la desobediencia de lo que es Israel y el Señor anunció un nuevo pacto, ¿de acuerdo? Y ahora yo quisiera compartir con ustedes, Cristo vino a cumplir ese pacto nuevo. Él era el mediador del nuevo pacto. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos derramada para remisión de pecados. Cristo, hermanos míos, dijo que este es el nuevo pacto, que era el derramamiento de lo que era de sangre. En Marcos capítulo 14, versículo 24, nos dice la Biblia, y les dijo, esto es mi sangre, del nuevo pacto que por mucho es derramada. Vuelve a decir que ese pacto que Dios haría era salvación, lo que era mediante el derramamiento de la sangre de Jesús. En Lucas capítulo 22, versículo 20, dice, de igual manera, después que hubo tomado la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada, o sea, un pacto de sangre que tenía que ser derramada, hermanos míos, lo que era por el pueblo. Y en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 25, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haz esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí.
Y segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice, el cual nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Por lo tanto, hermanos míos, tenemos que dentro de lo que era la antigua ley, de lo que era el pacto, hermanos míos, que Dios tenía hecho, el Señor tenía lo que era preparado, hermanos míos, un nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto de amor, un pacto de misericordia, un pacto que, aunque el hombre fuese fiel, Dios permanecía lo que era fiel, lo que es a ese pacto. Noten ustedes que en el versículo 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, ese nuevo pacto, Cristo, hermanos míos, era el mediador de un nuevo pacto. En el capítulo 31, versículo 22, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fue un marido para ellos, dice Jehová. Ellos invalidaron ese pacto, por lo tanto, Dios no estaba comprometido a permanecer en ese pacto, sino que Dios había prometido hacer lo que era un nuevo pacto. Y también nos dice la Biblia, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es un pacto lindo, es un pacto precioso. Después de aquellos días, daré mis leyes en su mente. Noten ustedes que la primera ley fue escrita en tablas de piedra, ¿de acuerdo? Pero este nuevo pacto, hermanos míos, sería un nuevo pacto que las leyes del Señor estarían escritas en su mente. Dice, y daré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. O sea, de que este pacto, hermanos míos, las leyes, las ordenancias, los preceptos de este pacto no sería como el antiguo, que fue grabado lo que son las tablas de la ley, en aquellas piedras inertes sin vida, sino que este sería un pacto, hermanos míos, personal, íntimo, que Dios grabaría lo que es en la mente y en los corazones de ellos. Y le escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. En el versículo 34 dice, y no enseñarán más a ninguno a su compañero o a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conocer a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Dando a entender, hermanos míos, que este pacto será diferente. Nos está hablando de lo que era de un pacto, de una intimidad personal, que Dios mismo, hermanos míos, como dice Zacarías, dice, yo mismo iré a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era un pacto, hermanos míos, que Dios vendría al mismo, lo que era a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El último de los grandes pactos concertados por Dios, el nuevo pacto llamado también el pacto de gracia. Es un pacto hecho con la casa de Israel, con la casa de Judá, es un pacto incondicional. El nuevo pacto, este pacto, Dios no lo puede romper. El pacto mosaico fue roto por la desobediencia de Israel. El pacto mosaico era un pacto condicional. Aquel pacto fue un pacto condicional, pero este será, hermanos míos, y es lo que es un pacto incondicional. Miren ustedes, Dios, compromiso de Dios con el nuevo pacto. Este pacto es un compromiso que Dios contrae, ¿verdad? Ustedes no verán en todo lo que vamos a desarrollar y en todo lo que vamos a ver, ustedes no verán que solamente hay lo que es, hermanos míos, una condición sine qua non imprescindible que Dios pone para que el ser humano pueda ser admitido dentro de este pacto. Dios con el pacto de gracia garantiza todos sus compromisos y bendiciones para todo el ser humano por medio de la sangre del Hijo, ¿de acuerdo? Este pacto, a través de la sangre, hermanos míos, de Cristo,
garantiza todos los compromisos que Dios tiene, lo que es en este pacto, lo garantiza, todos los compromisos y bendiciones, lo garantiza por medio de la sangre de Jesucristo. Y nos tenemos que ir a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 17, y nos dice nuestro hermano Juan, el discípulo amado, el hombre que le fue confinado, que luego lo vamos a desarrollar, ¿verdad? La exaltación del Dios hecho carne. Y ese hombre que fue con lo que es llamado por Dios para hablar de lo que era del Dios hecho carne, dice, y la sangre de Cristo, de Jesucristo, nos limpia de todos nuestros pecados. Saben ustedes que Cristo repetidamente nos habla de que el perdón de pecados, la cancelación de los pecados vendría por el derramamiento de su sangre, y nuestro hermano Juan entra dentro de ese proyecto de redención, del pacto de la gracia, del nuevo pacto, y dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. El acto de creer no es parte del pacto, sino la base imprescindible para que el creyente sea admitido para disfrutar de las bendiciones eternas. O sea, que hay una condición, y la condición, hermanos míos, que tenemos todos los seres humanos para poder participar y ser admitido en este pacto de gracia o lo que es el nuevo pacto, tiene que ser mediante el creer, ¿de acuerdo? Creer. Y saben ustedes de que nos dice la Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 14, Cristo instituyó lo que era la fórmula para poder, hermanos míos, tener acceso a este pacto y participar de la salvación. Y nos dice lo que es en Marcos capítulo 16, versículo 14, el que creyere y fuese bautizado será salvo. Solamente hay una condición sine qua non, hay que creer. Porque es un pacto incondicional, pero al mismo tiempo hay lo que es una condición imprescindible sine qua non, que tiene que creer, ¿de acuerdo? El que creyere, lo que es si fuere bautizado, será salvo. Yo quisiera en esta noche, ¿verdad?, coger lo que es Hechos capítulo 2, del versículo 11 al 26, donde Pedro, en el pórtico de Salomón, coge lo que es el pacto de la gracia, hermanos míos, y lo desarrolla delante de miles de personas en el pórtico de Salomón. Saben ustedes de que ayer, estudiando y escribiendo lo que es, hermanos míos, la parte de que Pedro, expresa y cómo entra dentro del nuevo pacto y las condiciones de ese pacto y cómo desarrolla, hermanos míos, el nuevo pacto, nuestro hermano Pedro, salir quebrantado, salir roto, quebrantado, porque es un paralelismo de aquella sabiduría y con aquella autoridad donde Pablo en el pórtico de Salomón se enfrentó lo que eran, hermanos míos, a todos los escribas, saduceos, los intérpretes de la ley, y sobre todo en el lugar donde estaba, que era el templo. El templo era el epicentro de todo el mundo religioso de Israel. El templo, hermanos míos, era conocido por todos los judíos de la diáspora. Y el templo, hermanos míos, era el lugar de adoración permanente, que ellos creían que Dios estaba en esa casa eternamente y para siempre. Y desde ahí, aquel Pedro tosco de los lagos de Genesaret, aquel Pedro muchas veces un poquito bruto en su forma de expresarse, pero lleno del Espíritu Santo, hermanos míos, se fue lo que es al pórtico de Salomón y desarrolla el pacto que estaba lo que era, hermanos míos, en Jeremías, que Israel nunca había aceptado. Y lo primero que le dice, vosotros crucificatis al santo, lo llamó asesino, lo llamó de que los habían matado, o sea, de que saben ustedes de que aquello era tremendo, porque estaba escrito en la Biblia, dice ustedes, crucificaron al santo al que Dios había dado como medio de salvación. Y miren ustedes lo que dice en el versículo 18, dice, pero Dios
ha cumplido así lo que había dicho antes, lo que había anunciado antes por boca de su profeta, que Jesucristo había que padecer. El gran problema de los hebreos, y sigue siendo ahora, ¿verdad?, es que ellos nunca han entendido el capítulo 53 del libro de Isaías. Quiero decirles que el capítulo 53 del libro de Isaías no está en el Tanaj hebreo. No está en el Tanaj hebreo, y porque saben ustedes que los hebreos tienen tres conductos de estudio, que es lo que es la ley, la Torá, los 5 libros del Pentateuco, los 28 libros que compone lo que es el Tanaj hebreo, profetas mayores, profetas menores, primera de Reyes, segunda de Reyes, segunda de Crónicas, primera de Crónica, Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, lo que son los Salmos, 28 libros que ellos entienden que es el Tanaj hebreo. Y el Tanaj hebreo, y ustedes me dirán, ¿qué significa el Tanaj hebreo? Pues es, hermanos míos, para nosotros como la teología que nosotros usamos dentro del mundo evangélico y el pueblo de Dios, ¿verdad? La palabra teo es teosología, ciencia. La teología es el estudio que estudia la profundidad de la riqueza en la escritura, ¿verdad? Pero ellos tienen su Tanaj hebreo, los libros que ellos estudian, los cumplimientos y los tiempos y las promesas prometidas. Pero quiero decirles que ellos tienen 3 conductos, lo que son la Torá o la ley, el Taná y el Talmud. Existen 2 clases de Talmud, de que está lo que es el Talmud de Jerusalén y el Talmud de lo que es, hermanos míos, de lo que es de Babilonia, donde fue escrito, y el Talmud recoge lo que son todos los estudios, enfrentamientos, contradicciones, opiniones acerca de la interpretación del Taná. Pero quiero decirles que el Tanaj hebreo, en el Tanaj hebreo, el capítulo 53 del libro de Isaías nunca ha sido admitido, porque ellos nunca aceptaban que su Mesías tenía que padecer, ¿de acuerdo? Entonces, pero el Señor en el capítulo 53 del libro de Isaías expresa y habla que su Mesías, el nuevo pacto de salvación que Dios venía a través del Mesías, el Mesías tenía lo que era que sufrir. ¿Cuál es el gran problema de Israel? ¿Cuál es el problema de los movimientos mesiánicos de estos tiempos? Ese gran problema es que ellos no aceptan lo que es a Cristo como el Mesías prometido, como el Dios hecho carne que nos habla lo que es, hermanos míos, nuestro hermano Juan en su libro, sino que ellos entienden de que el capítulo 53 del libro de Isaías era que hablaba de Isaías mismo, que era Isaías, o hablaba de algún profeta que había acontecido. Quiero decirles que dentro del Tanaj hebreo y aún en Israel, el capítulo 53 del libro de Isaías, ¿verdad?, nunca había sido estudiado porque ellos no entendían, y es ahora. Israel no admite, los israelitas no admiten, los mesiánicos no admiten que Cristo tenía que ser lo que es sufrir, que su Cristo tenía, hermanos míos, que padecer. Ellos solamente aceptan su Cristo Mesías, lo que es al Mesías del capítulo 14 del libro de Zacarías, al Mesías del capítulo 19 del libro del Apocalipsis, o sea, el jinete del caballo blanco que viene, pone sus pies sobre el monte de los olivos, que parte lo que es el monte de los olivos en dos, que por esa calzada de salvación pase, se constituye lo que es, hermano mío, y reina sobre Israel. Pero ellos nunca han admitido de ese Cristo tenía que sufrir. Y miren que les digo, pero saben ustedes de que llegará un día que el Israel que hoy no acepta el sufrimiento de Cristo, llegará un día en los 3 años y medio últimos, en los 3 años y medio primero de la gran tribulación, de la última, de las 70 semanas que nos habló Daniel en el capítulo 9, versículo 27, cuando ya la iglesia no esté aquí, cuando en esta tierra que se está formando, que ya no es un embrión del nuevo orden mundial, no es un embrión, sino que ya es un gobierno, y más con esta pandemia que estamos sufriendo, es un gobierno ya establecido por los poderes mediáticos, por los hombres, por la geopolítica, por lo que es la economía global,
y la globalización del mundo es un nuevo orden mundial y saldrá un líder que gobierne todo eso. Pero antes que venga todo eso, ¿verdad? No es un embrión. Estamos ya, pues qué sé yo, en el primero, segundo, tercero, cuarto o sexto, el sexto escalón o el que ustedes digan de la escalera que nos lleva a lo que es, hermanos míos, lo que es al arrebatamiento de la iglesia. Pero saben ustedes que cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel. Ese pacto, hermanos míos, le volverá a edificar su templo. En ese pacto se volverá a ofrecer sacrificio, pero ahí, en los 3 años y medio, hay un acontecimiento. Dentro de esos varios acontecimientos que van a ocurrir en los 3 años y medio, que la iglesia no estará aquí, ¿verdad? Aparecen 2 tubos de oro, 2 testigos o 2 olivos, que está en el capítulo 11 del libro de lo que es de Zacarías. Y miren, lo tengo que decir porque ese Israel que ha estado ciego, oscuro, pero llegará un día, hermanos míos, de que esos 2 testigos, esos 2 tubos de oro, esos 2 olivos, le van a predicar a Israel. Y saben ustedes que, si ustedes lo leen, tienen que salir llorando. Dice, y vi 2 tubos de oro y vi 2 olivos, y al lado estaba lo que era el candelabro. Dice, y de aquellos 2 olivos salía lo que era aceite como color de oro que bajaban sobre los 2 tubos y sobre el candelabro de Israel. Llegará un momento de que la oscuridad que está Israel, de estos momentos que está viviendo Israel para aceptar lo que es la gracia de aceptar a Cristo como el Mesías, esos 2 testigos se encargarán de hacer que el candelabro de la verdad vuelva otra vez, hermanos míos, a encenderse para Israel. ¿Y saben ustedes por qué? Pues en el capítulo 12 del libro de Zacarías dice, y mirarán a aquel que traspasaron. Y en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis dice, y vendrán a aquel que traspasaron y lamentarán todas las tribus, todos los reyes y tribus de lo que son de la tierra. Dando a entender, hermanos míos, que esos 2 testigos van a predicarle de Isaías capítulo 53. Le van a predicar del Cordero Inmolado. Le van a predicar que por las llagas de Cristo hay salvación. Hay que predicarles, les van a predicar, hermanos míos, de que era necesario que el Cristo padeciese. Escuchen esta palabra. Y dice la Biblia en el capítulo 9, versículo 27 de Daniel, dice, y el pacto fue hecho con mucho, a la mitad de la semana fue roto. O sea, en los 3 años y medio primero fue roto. Israel rompe el pacto que tenía con el anticristo y se cumple el capítulo 12 del libro de Apocalipsis de que el dragón persigue a la mujer que había aceptado lo que era el nuevo pacto. Israel llegará un día de que este pacto de gracia, este pacto de redención con la persona magnífica, maravillosa, preciosa, gloriosa del Hijo de Dios, lo reconocerán. Y saben ustedes, y dice la Biblia, y dice la Biblia, dice, y reconocerán a aquel que traspasaron, dice, y lamentarán todas las tribus de la tierra, dice, aquel que traspasaron. Por lo tanto, nuestro hermano Pedro les dice en el capítulo 2, versículo 15, dice, Pedro en el pórtico de Salomón. Versículo 18, perdón, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, que eran por sus profetas que Jesucristo había de padecer. Saben ustedes que con una valentía tremenda, hermanos míos, Pedro se pone en el pórtico de Salomón y le dice, estaba anunciado, vosotros sois ciegos, vuestra ceguera, vuestra obstinación, vuestra interpretación errónea de la Torá y del Tanaj hebreo, no habéis entendido que era necesario, dice, que Jesucristo había de padecer. Y en el versículo 19, hermanos míos, eso no solamente lo hacen un valiente, y yo digo que es un valiente lleno de la gloria del Señor, y dice en el versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios, para que vengan de la presencia de Dios, del Señor, tiempos de refrigerio. O sea, de que lo que estaba escrito, lo que es en Zacarías, en Jeremías, de que, hermanos míos,
de que era necesario que padeciera y que sería lo que era, hermanos míos, un nuevo pacto donde Dios borraría todos sus pecados, y porque la palabra borrar es que primeramente tenía que perdonarlo, ¿verdad? Y ahora dice que el medio de que Dios ha usado para perdonar dichos pecados a Israel y al mundo entero, hermanos míos, es el Hijo de Dios y el derramamiento de la sangre de Cristo. Miren, versículo 20 dice, y él envíe a Jesucristo antes anunciado. O sea, de que le está diciendo ciegos, tontos, obstinados, que no visteis que dentro de ese pacto estaba anunciado ¿quién? La persona de Cristo. Y en el verso 20 dice, y él envíe a Jesucristo que fue antes anunciado. Por lo tanto, estaba escrito en los profetas, estaba escrito en la antigua ley, hermanos míos, que Cristo consumaría, hermanos míos, todo lo que era la consumación del nuevo pacto. En el versículo 21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido en tiempos antiguos, dando a entender de que Cristo ha resucitado. Lo presenta, Pedro presenta lo que es a los hebreos como el Cristo resucitado, pero al mismo tiempo de que está ahí guardado para los tiempos que Dios tiene que venir, que no es otra cosa, sino que será el capítulo 2 de Daniel, la piedra que destruyó lo que es a la imagen, hermanos míos, el capítulo 61 del libro de lo que es de Isaías, que empezará a hablar de lo que es el capítulo 9 del libro de Isaías, de que Él será Dios poderoso, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable, consejero, o sea, lo que entendemos hoy por lo que es el milenio y Cristo reinando lo que es, hermanos míos, en el tiempo del milenio. Y en el versículo 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, dice, y a él oiréis en todas las cosas que os hable, ¿de acuerdo? Estaba anunciando una profecía de que ya no sería en tablas de piedra, ya no sería, hermanos míos, en el monte que humeaba, sino que estaba escrito en Jeremías de que escribiría las leyes en su mente y en su corazón. Y ahora dice nuestro hermano Pedro en el capítulo, versículo 22, dice, y a él oiréis, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y ahora tenemos de que, hermanos míos, tendremos que entender qué habló Jesús. Características del pacto de gracia. Jeremías 31:33, pondré mis leyes en su corazón, en sus mentes y en sus corazones. Ya no tendrán que doctrinarse entre ellos, conocer a Yahvé, a Yahvé o a Yahweh o a Jehová, no está lo mismo, dice, pues todos ellos me conocerán desde el más chico hasta el más grande, ¿de acuerdo? Había una profecía escrita en el capítulo 31, versículo 34 de Jeremías, que sería un pacto diferente. Y miren ustedes, y en el versículo 20, en el versículo, hermanos míos, 19 dice, y a él oiréis. Porque él hablará, dice, y a él oiréis. Y miren ustedes, y aquí está lo que es ese Cristo hablando y ese profeta levantado de remisión. Y Cristo, hermanos míos, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, dice, levantará un profeta, dice, y a él oiréis. Y esto era el profeta, ese era el Mesías prometido, el Mesías, hermanos míos, que hablaba del pacto, del nuevo pacto que estaba escrito. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Acuérdense de que lo que es el pacto mosaico o lo que es sinaítico, las leyes estaban escritas en tablas de piedra, ¿de acuerdo? Y que era a través de profetas, a través de lo que es, hermanos míos, que el monte temblaba como Dios aparecía a Israel. Pero se cumplió lo que Zacarías dice, y llegará un día, dice, de que yo mismo iré a buscar las ovejas perdidas de Israel. Y ahora miren ustedes las leyes
de que él empezaba a grabar en el corazón y en la mente. Y lo que Cristo empezaba a hablar, dice, y a él oiréis. Y saben ustedes que él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Miren ustedes, la verdad, el concepto de la verdad ha trastornado. Y si nos vamos a lo que es el capítulo 1 del libro de lo que es de Juan, nos habla, hermanos míos, que dice que él era la luz y también era la verdad. Por esto dice en el capítulo 16, versículo 16, capítulo 1 del libro de Juan, dice, la ley por Moisés fue dada, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y claro, cuando Cristo dice, yo soy la verdad, claro, eso era muy importante, porque saben ustedes que de Cristo para atrás estaban lo que eran los conceptos babilónicos, los asirios, las atrocidades, las corrupciones de los asirios, de los romanos, de los griegos, la concupiscencia, hermanos míos, de todos los imperios pasados, donde el mal estaba aflorando, hermanos míos, por todas las partes, y el gobierno satánico del pecado se había apoderado. Pero dice la Biblia que él vino para traer la luz y la verdad. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. Y él empezó a hablar de la verdad. Y la verdad no es otra cosa. Dice, ¿qué recompensa tenéis? Que si alguien os hiere, vosotros también lo hicierais a él. Si alguien te saca un ojo, tú le sacas un diente. ¿Qué recompensa tenéis? Él empezó a promulgar las nuevas leyes, hermanos míos, de la verdad, hermanos míos, con que el ser humano fue creado. Y dijo, yo soy el camino. En aquel tiempo de que había las mitologías griegas, las mitologías sumerias, las mitologías romanas, las mitologías egipcias, que tenían miles y miles y miles de dioses. La lluvia era un dios, hermanos míos, el sol era un dios, la luna era un dios, todo eran dioses, aquellos fenómenos naturales que ellos no podían lo que eran entender, lo constituían dioses, o sea, que había miles de caminos, pero Cristo se presentó, hermanos míos, dice la Biblia, que él se presentó como el camino, como la verdad y como la vida. Por lo tanto, hermanos míos, en el capítulo 1, versículo 18 del libro de Juan, dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, el que estaba en el seno del Padre, él no lo ha dado a conocer. Oh, qué bonito. Esto es precioso. Miren ustedes, estaba escrito que ese Dios que se movía sobre las piedras de fuego, ese Dios, hermanos míos, que le dijo a Moisés, Señor, muéstrame tu rostro para verte. Dice, no puedo porque no me verá hombre y vivirá. Ese Dios, hermanos míos, que los montes temblaban cuando él aparecía, ¿verdad? Que era imposible conocerlo porque Dios es fuego consumidor. Pero miren ustedes cómo se cumplen las profecías de que él mismo vendría, lo que es, hermanos míos, a darse a conocer personalmente, a grabar lo que es sus leyes en sus mentes y en su corazón. Y por esto nuestro hermano Juan, que se asomó al proyecto, hermanos míos, de la redención de Dios, lo que era mediante, hermanos míos, del Dios hecho hombre, dice, a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo de Dios, el que está en el seno del Padre, él no lo ha dado a conocer. Por lo tanto, Cristo vino para grabar sus leyes, para hablarnos del amor, para hablarnos del perdón, para hablarnos de la misericordia. En otras palabras, para hacerse cercano a nosotros. Y este es el versículo culmen de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfecto para siempre a los santificados. Cristo, estaba escrito, ¿verdad?, que él borraría sus pecados, cancelaría todas sus deudas, ¿verdad? Y estaba escrito de que Dios llegara un día de que no hacía falta ofrecer sacrificios diariamente y constantemente por los pecados. Hoy se cometía un pecado, ofrecían un sacrificio, te rociaban con la ceniza de la vaca lazana, se ofrecía una tórtola, un palomino, un cordero, según lo que era tu nivel
económico podías ofrecer, pero si hoy lo que es lunes pecabas, ofrecías el pecado y eras perdonado, pero si mañana martes pecabas, tenías que ofrecer otra vez. Y estaba escrito, hermanos míos, que Él borraría los pecados. Y ahora nos vamos lo que es, hermanos míos, a Hebreos. El autor de los Hebreos, hermanos míos, coge lo que es el sacrificio de Cristo y le dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre, dice, a todos los santificados. Por lo tanto, se cumplieron las reglas que Dios había hablado a través del nuevo pacto. Y Cristo, hermanos míos, en el capítulo 23 del libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, dice, porque estaba escrito, dice, yo borraré todos sus pecados. Estaba escrito en lo que era en Jeremías, ¿verdad? Y ahora Cristo dice una palabra, está a punto de salar el Espíritu, Él entregó el Espíritu, ¿verdad? Dice, y en los últimos hábitos que tenía lo que era en su vida, miró para los cielos y estaba escrito, hacía falta el perdón de Dios. Y estaba escrito que Él borraría todos sus pecados. ¿Qué ofrenda sería? Tan grande y tan maravillosa que con una sola ofrenda, hermanos míos, serían borrados todos los pecados. Y en el capítulo 23, versículo 34 de Lucas, dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, en esa exclamación era la ofrenda preciosa, ¿verdad? Era la ofrenda dada con una sola ofrenda. Y la petición de esa ofrenda llevaba lo que era, hermanos míos, una labor, perdonar para siempre todos los pecados de lo que es de la humanidad. Voy a ir terminando, Manuel. Llevo aquí ya casi una hora. Voy a ir terminando ya. Miren ustedes, nos dice la Biblia de que el nuevo pacto, hermanos míos, el nuevo pacto es hecho con los que creen en Dios o creerán en Él. El nuevo pacto, ¿con quién es hecho, hermano Francisco? El nuevo pacto es hecho con los que creen en Dios o creerán en Él, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, como Mesías Salvador, y con ellos estará la fidelidad de Dios. Juan capítulo 1, del 9 al 12. O sea que este nuevo pacto, hermanos míos, estaba lo que era predispuesto para que el creer, hermanos míos, fuese la base para que nosotros fuésemos admitidos en ese pacto. Y miren, en el versículo 9 de lo que es de Juan, dice la Biblia, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él era la luz del mundo, ¿de acuerdo? Esa luz estaba escrita, eran los preceptos de la ley. Dice, a Él oiréis. Esa luz tenía que venir. Versículo 10, dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Versículo 11, a los suyos vino, y los suyos no la recibieron. Israel nunca, hermanos míos, ni todavía no ha aceptado lo que es el nuevo pacto, el pacto de la gracia, o el nuevo pacto. Israel todavía no lo ha aceptado. Dice la Biblia, dice, a los suyos vino y los suyos no la recibieron, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este pacto que estaba hecho para todas las naciones, pero Israel, como premisas que tenía que ser de ser beneficiario y beneficiado de este pacto, pero al no aceptarlo al Señor como decía prometido, hermanos míos, no fue beneficiado de ese pacto. Pero en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben ustedes? Dios es protector de sus hijos. Miren ustedes qué poder nos ha dado lo que es a todos los seres humanos, aquellos que han aceptado el anuncio de lo que es de la salvación mediante el sacrificio de Cristo, hermanos míos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Saben ustedes que aquí en el verso 9 12, interpretamos que Dios protege a sus hijos. Y yo quiero decirle que nosotros hemos entrado en este pacto. Y saben ustedes que este pacto es un pacto que Dios ha hecho. Y en ese pacto Dios ha prometido salvación, sanidad para las naciones, ha ofrecido perdón, ha ofrecido misericordia, pero también protector. Y saben ustedes que no hay más grande confianza que podamos tener, que Dios nos protege. Y nos tenemos que ir al Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra Altísimo quiere decir creador, teo, supremo, inmanente, existencia eterna, controlador, providencia de todo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué alegría! Que aquí, en este versículo, hermano mío, del capítulo 91, tenemos que conectar el capítulo 1, versículo 12 del libro de Juan, cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero decirles en este día de que has entrado en este pacto mediante el Señor Jesucristo, y por lo tanto la protección de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, hermanos míos, está para protegerte y para ayudarte. Mateo 28, y ya voy a terminar. Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os hemos mandado, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta la fin del mundo. Saben ustedes que el antiguo pacto estaba escrito, que hermanos míos, que Dios estaría con ese pueblo, y Jesús, hermanos míos, en ese nuevo pacto nos da una palabra maravillosa. Dice, os he enseñado todas las cosas de la salvación. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy. Pero miren ustedes, la palabra yo, nos tenemos que ir, hermanos míos, lo que es al capítulo 3, versículo 14 del libro de Éxodo, cuando le preguntó Moisés a Dios, yo voy. Los reyes de la tierra se presentan con sus dioses, pero yo voy, me presento delante de Faraón. ¿Y quién le digo que eres tú? Y le dijo el Señor, diles que el yo soy, la palabra yo soy, pertenece lo que es al verbo ser, existencia permanente, vida en sí mismo, ¿verdad? Pertenece lo que es al verbo ser. Y le estaba diciendo, yo soy el eterno, soy la sustancia de la vida, soy el principio y el fin. Pero noten ustedes que en el versículo 14 se fraccionan dos y le dice, diles que yo soy el que soy, o sea, que yo no dependo de nadie, que soy absoluto, que soy todopoderoso, que soy altísimo, que subsisto no porque alguien me ayude o que me ayude para subsistir, sino que yo soy el que soy, la sustancia viva, el creador, el inmanente, el teo, el supremo, pero al mismo tiempo no tengo necesidad que nadie me ayude, sino que esa existencia permanente y viva y eterna por millones de años, subsisto por mí solo. Por lo tanto, y ahora, hermanos míos, Cristo dice una palabra, ese yo, lo dice él también, ¿de acuerdo? Ese Dios también dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta la fin del mundo. ¡Qué alegría! Que el mediador de este pacto nuevo, el mediador de lo que es de la gracia, se pone delante de nosotros para guardarnos, para protegernos, se pone como la existencia eterna viva que vive por sí mismo y para siempre. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta la fin del mundo. Por lo tanto, hermanos míos, en el pacto de gracia hay un compromiso de Dios para salvación y protección. En ese pacto maravilloso de gracia hay un compromiso, no es porque tú y yo lo merezcamos, no es porque nosotros hayamos dicho, Señor, que yo voy a poner esto, tú pones lo otro. No, en ese pacto de gracia hay un compromiso incondicional de Dios para aquellos que han entrado y han sido admitidos mediante la confesión, hermano mío, de fe y de creer. Miren ustedes, hemos entrado lo que es en este pacto de gracia, y saben ustedes que este pacto de gracia
la gracia se sostiene sobre 4 columnas. Sobre la columna de la redención por Cristo, justificación por Cristo, santificación por Cristo y glorificación por Cristo. Saben ustedes que en el momento de creer, hermanos míos, en ese momento que una persona, y ojalá alguien quiera aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Cuando una persona se le predica el Evangelio, acepta lo que es a Jesucristo como Salvador, está aceptando la gracia. ¿Y sobre qué descansa la gracia, hermano Francisco? La gracia descansa sobre la redención. Y Él nos ha redimido, hermanos míos. Él ha sido la ofrenda sustitutoria que ha sustituido lo que es a ti y a mí. Él se ha puesto en nuestro lugar y nos ha redimido. Nuestras culpas que tendríamos que pagar, Cristo lo ha pagado por nosotros. Él nos ha justificado. La palabra justificar es, hermanos míos, ponernos delante del Señor. Él nos ha redimido, nos ha perdonado, ha pagado nuestras deudas y nos ha justificado, nos ha puesto en paz con Dios, ¿de acuerdo? Pero en ese mismo momento, hermanos míos, el aceptar a Jesucristo nos ha santificado. Y en ese mismo momento, hermanos míos, hemos sido glorificados. La naturaleza adámica, hermanos míos, que hemos heredado de nuestros antepasados desde Adán, en Cristo, esa naturaleza adámica, hermanos míos, es glorificada. A eso se le llama santificación posicional, una santificación posicional que vale sola y exclusivamente cuando una persona acepta a Jesucristo y esa persona va al Señor o el Señor viene a ella, ahí en ese momento ha sido redimido, ha sido justificado, ha sido santificado, ha sido glorificado, y si Cristo viene a él o él va a Cristo, se va al cielo a la vida eterna. Pero si Cristo no viene ese momento, necesita lo que es la santificación progresiva para llegar, hermanos míos, a ser un cristiano, lo que es, hermanos míos, en la presencia del Señor. Por lo tanto, en el pacto de gracia hay un compromiso de Dios para salvación y protección. Por lo tanto, quiero decirte en este día que en este pacto de gracia que hemos entrado hay una protección, porque así le estaba escrito en el nuevo, hermanos míos, pacto de gracia. Israel tiene promesa de restauración, entrará en el nuevo pacto, como antes he dicho, los 3 años y medios primero de la gran tribulación. Por lo tanto, en Isaías 53 está, hermanos míos, lo que es lo que ellos nunca quisieron recibir, y ya termino con esto, ¿verdad? Se espera de usted y de mí y de todas las naciones, de todos los millones de personas que han aceptado a Cristo, se espera de todas aquellas personas que han sido admitidos mediante, hermanos míos, la confesión de fe, de creer en Cristo como Salvador personal de sus pecados, se espera de aquellos que han nacido de nuevo, dice, y han entrado a formar parte del pacto de gracia, que se mantenga santos y en los mandatos del pacto de la gracia. Hermano Francisco, hemos entrado en el nuevo pacto, ¿de acuerdo? No hemos hecho nada, pero se espera de aquellas personas que han aceptado a Cristo como Salvador, que han entrado lo que es, hermanos míos, en el nuevo pacto, o lo que es el pacto de la gracia, se mantengan santos, dice, y en los mandamientos de ese pacto. Y yo quisiera terminar, y ya les dejo, ¿verdad? Terminar con lo que la Iglesia, aunque estemos en el pacto de gracia, ¿verdad? Con lo que la Iglesia tenemos que mantenernos y tenemos que practicar diariamente. Salmo 119, del 170 al 176, y con esto ya termino, ¿de acuerdo? Del Salmo 170 dice: llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Qué bonito.
Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada que busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Por lo tanto, que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Hasta otro día, hasta otro momento, que nos invite nuestro hermano Manuel. Aquí estamos. Que el Señor os bendiga y que Dios les guarde. Y gracias por aguantarme aquí 1 hora y algo. Amén. Adelante, Manuel. Dios te bendiga. Bonita enseñanza, como siempre. Gloria al Señor. Qué gloria, aleluya. Que el Señor te bendiga mucho a ti y a toda tu casa. Igualmente, Manuel, para ti y para todos los que nos están viendo y escuchando, que la bendición del Señor les alcance grande y profusamente.